Nacido el 31 de enero de 1939 en el pueblecito de Webster, en Dakota del Sur, Jerome Henry Burdos tuvo una infancia traumática al no ser deseado por su madre. La mujer prefería tener una niña, y desde su nacimiento lo maltrató tanto física como psicológicamente. Los abusos y golpes por parte de su madre estaban a la orden del día y el cariño brillaba por su ausencia. A todo esto se sumó el desarrollo de una obsesión con la ropa de mujer y especialmente con los zapatos. Cuando Jerry tenía 5 años, encontró un par de tacones cerca de su casa, se los llevó y cuando llegó a su habitación se los puso. En ese momento su madre lo descubrió y se los quitó a golpes. A partir de ahí, al pequeño le quedó tal fijación por esta prenda femenina. También intentó robar los zapatos de su maestra de primer grado. Además, también tenía fetichismo por la ropa interior femenina y afirmó que robaba la ropa interior de las vecinas cuando era un niño. Pasó sus años de adolescencia en psicoterapias y en hospitales psiquiátricos. A los 16, el adolescente ya se masturbaba con ropa de mujer y zapatos de tacón, y en sus fantasías aparecían escenas de violación, sumisión y tortura hacia el género femenino, con los tacones como el centro de su fetichismo. A los 17 años, secuestró y golpeó a una mujer joven a la que amenazó con apuñalarla si no respondía a sus exigencias sexuales. Poco después de ser arrestado, fue llevado a un hospital psiquiátrico del estado de Oregon por 9 meses. Allí constataron que sus fantasías sexuales giraban en torno a su odio en contra de su madre y a las mujeres en general. También se sometió a una evaluación psiquiátrica y fue diagnosticado con esquizofrenia. A pesar de estar ingresado, se graduó de la escuela secundaria en 1957 y poco después de su graduación se convirtió en técnico electrónico. En 1961 se casó con una joven de 17 años de edad, con quien sería padre de 2 hijos, y se establecieron en un suburbio de Salem, Oregón. Le pidió a su esposa que hiciera las tareas del hogar desnuda, con un par de tacones de zapato puestos, mientras él le tomaba fotos. Fue en esta época que empezó a quejarse de dolores de cabeza y desmayos, aliviando síntomas al rondar en redadas nocturnas para robar zapatos y ropa interior de encaje. Mantuvo los zapatos, ropa interior y por un tiempo los cuerpos de sus víctimas en un garaje al cual no permitía que su esposa entrara sin anunciar su llegada por un intercomunicador que Burdos había colocado. La mujer, una vez separada y ya ante la policía, aseguró que aquella extraña afición de su marido siempre le incomodó mucho. Entre 1961 y 1967, Jerry se dedicó a robar la ropa interior de las mujeres del vecindario y a esconderla en el garage de su casa como si fuera un trofeo. Hasta que en enero de 1968 inició su carrera criminal al perpetrar su primer crimen, el de Linda Slaslow, de 19 años, una vendedora de enciclopedias que acudió al domicilio de Burdos para realizar una venta a puerta fría. Cuando Jerry abrió y vio a la joven, algo en él hizo clic, porque inmediatamente, y a sabiendas de que no estaba solo en la casa, la golpeó fuertemente y la arrastró hasta el garage sin hacer ruido. Después de estrangularla, le cambió de ropa, la vistió con zapatos de tacón y le hizo sendas de fotos. Antes de deshacerse de su cuerpo, en el río Willamette, Jerry seccionó su pie izquierdo y se lo quedó como modelo para tallar el resto de zapatos que iba coleccionando. A lo largo del siguiente año, Burdos utilizó el mismo modus operandi con el resto de sus víctimas, también con aquellas que tuvieron la suerte de sobrevivir. Todas ellas eran mujeres jóvenes, principalmente estudiantes, a las que raptaba en lugares públicos para seguidamente trasladarlas a su garage, donde cometía los crímenes. Una vez muertas, el fetichista se ponía unos tacones y se masturbaba. Jan Susanna Whitney, de 23 años, Karen Springer, de 19 años, y Linda Chalet, de 22 años, murieron a manos del que se conocería como el asesino fetichista o The Lost Killer. Entre un asesinato y otro, Burdos trató de secuestrar también a otras 3 personas, una de ellas, Gloria Jean Smith, de 15 años, pero ella pudo huir cuando el homicida intentaba meterla en su coche. Algo similar le pasó a Sharon Wood, de 24 años, que forcejeó con su atacante en un aparcamiento subterráneo cuando se disponía a regresar a casa. La muchacha luchó con uñas y dientes contra Jerry, y aunque terminó inconsciente en el suelo tras recibir un fuerte golpe en la cabeza, el modo en que opuso resistencia hizo que el asesino finalmente terminara huyendo. Aquella tarde del 21 de abril de 1969, la policía tomó declaración a Sharon
y pese a ofrecer una escrupulosa descripción de Brudos, esta jamás llegó a manos del detective Stovall, encargado de la investigación de las últimas desapariciones de chicas en el estado de Oregón. Por lo tanto, el caso de Wood se investigó como un hecho aislado. El 10 de mayo de 1969, un pescador divisó en el río Long Tom lo que parecía un paquete. Cuando se acercó comprobó que estaba ante el cadáver de una mujer que todavía conservaba puesto el abrigo y que había sido lastrada con una pesada caja de herramientas. El hombre avisó a las autoridades y descubrieron que se trataba de una de las jóvenes desaparecidas recientemente, Linda Saul. El forense determinó la estrangulación como causa de la muerte, pero no supo identificar a qué se debían dos extrañas heridas en el torso. Durante la declaración de Brodos en dependencias policiales, este confesó que todo se debía a un sádico experimento: conectar dos agujas a un punto de corriente para ver si el cuerpo saltaba como una rana. Para este punto era obvio que disfrutaba con el dolor ajeno. 2 días después, mientras los buceadores del cuerpo policial se sumergían en busca de más pruebas, descubrieron un segundo cuerpo, el de Karen Springer. Aquello supuso la confirmación de que un asesino en serie andaba suelto y que actuaría muy pronto. A partir de ahí, los detectives elaboraron un perfil de supuesto criminal. Edad entre los 20 y 30 años. Trabajaba como electricista porque los cables utilizados para lastrar a las víctimas son de cobre y el doble nudo hallado es muy propio de estos profesionales. Con pasado familiar atormentado, donde la madre tenía un carácter fuerte y dominante. Y por último, que cuenta con un historial de comportamiento antisocial. El retrato psicológico que elaboraron los investigadores encajaba a la perfección con la vida y el carácter de Jerry Brudos. Ahora solo faltaba darle casa. Pero, ¿cómo? Los agentes indagaron que Karen vivía en una residencia de estudiantes, así que preguntaron al resto de sus compañeras por algún suceso inusual. Una de ellas recordó que un hombre había llamado recientemente diciendo que era un veterano de guerra en busca de charla. Después de aceptar un encuentro dentro de la universidad, Jerry le propuso dar un paseo, pero la muchacha lo rechazó. Hizo varios comentarios inquietantes sobre las últimas víctimas aparecidas en el río y ella desconfió. Entonces Brudos se despidió, prometiéndole hablar la siguiente semana. Tras escuchar la historia, los policías le pidieron a la estudiante que los avisara si llamaba. El asesino telefonó el 25 de mayo y una hora después llegó a las instalaciones universitarias. En cuanto aquel tipo alto, de aspecto pecoso y regordete entró por la puerta, los detectives supieron que estaban ante su asesino en serie, aunque no tenían ninguna prueba para detenerlo. Jerry se identificó cortésmente, les contó que trabajaba como electricista, que vivía en Salem junto a su mujer y sus 2 hijos, y le dejaron marchar, no sin antes apuntar el número de la matrícula de su coche. Al cotejar dicha información con la base de datos de la policía de Oregón, los investigadores se percataron de 2 indicios claves. Tenía un historial psiquiátrico por desviaciones sexuales, y Linda, la vendedora de enciclopedias, había visitado la zona donde residía Brudos antes de desaparecer. El detective al mando, Gene Stovall, acompañado del detective Jerry Fraser, se personaron en la vivienda de Brudos. Mientras uno conversaba con el sospechoso, el otro recorrió la casa hasta llegar al garage, donde encontró trozos de cables de cobre, algunos de ellos anudados de manera similar a los localizados para hundir a las víctimas del río, y un gancho en el techo. Aunque las pruebas apuntaban claramente a Jerry como el tutor de dichas muertes, se necesitó un testimonio aplastante para encerrarlo: la declaración de la quinceañera Gloria, quien lo identificó durante una rueda de reconocimiento. El 29 de mayo de 1969, el serial killer fue arrestado por un delito de asalto e intento de secuestro, lo que propició un segundo registro de la vivienda y que se encontraran pruebas incriminatorias. Esta vez localizaron los zapatos de tacón, el pie izquierdo de Linda y 2 senos amputados utilizados como pisapapeles y guardados como si fueran tesoros. Aunque en un primer momento el detenido se declaró inocente de los crímenes, el agente Stovall se metió en su psique hasta derrotarlo y propiciar una asombrosa declaración. Brudos contó con todo lujo de detalle cómo, dónde y cuándo mató a las víctimas. Durante el juicio, el asesino fetichista trató de exculparse de los crímenes aludiendo a una enfermedad mental, algo que hasta 7 psicólogos rebatieron en sus exploraciones al concluir que el acusado era un psicópata egoísta y vanidoso, con un alto coeficiente intelectual y que no sufría demencia alguna. El 28 de junio de 1969, el tribunal condenó a Jerry Brudos a 3 asesinatos en primer grado. Nunca se demostró la autoría del último al no aparecer el cuerpo.
y lo sentenció a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Lo trasladaron a la penitenciaría estatal de Oregon. El fetichista de los zapatos de tacón se comportó como un preso modelo, participó en muchas de las actividades de prisión y concedió múltiples entrevistas a los medios de comunicación en la que jamás se arrepintió ni pidió perdón por el daño causado. Incluso continuó con su obsesión por los tacones hasta el final de sus días al coleccionar revistas con este atuendo femenino. Si bien Jerry trató de reducir su sentencia en numerosas ocasiones, alegando que ya no constituía ningún peligro para la sociedad, en junio de 1995, la Junta de Libertad Condicional de Oregon le rechazó toda posibilidad con el siguiente escrito: estará en prisión por el resto de su vida y no habrá más audiencias de libertad condicional. El 28 de marzo del 2006, después de una larga enfermedad a causa de su cáncer de hígado, Jerry Brudos falleció a los 67 años en la enfermería de la cárcel. Eran las 5:10 de la madrugada cuando este asesino fetichista expiraba su último aliento, sin desvelar dónde se encontraban el resto de sus víctimas. Por mi parte sería todo. Te agradezco mucho por terminar de ver el video. ¿Qué otro caso te gustaría que hiciera? Déjamelo en comentarios. Siempre te estoy leyendo. Sígueme en mis redes sociales que te aparecerán en pantalla. Dale like y no olvides compartir este video para que alcancemos a llegar a más personas. Nos vemos en un próximo video. Te mando un fuerte abrazo y un beso. Bye.